Muy bien, oremos. Nuestro amado Padre, en esta mañana para mí te damos honra y gloria a ti, Señor, por tus bondades, porque a través de ti, Señor, todo lo que somos lo tenemos, nuestra salvación, Señor, depende de ti y es el producto de tu gracia hacia nosotros y de tu amor. Gracias por darnos a tu Hijo, para que tomase nuestro lugar y muriese, Señor, y pagase por nuestros pecados y nos reuniese a ti. Y de esa manera, Señor, hoy podemos ser hijos tuyos. Padre, esta mañana queremos pedir por nuestra hermana Lidia y por nuestra hermana María. Queremos pedir por Lidia, Señor, que tiene complicaciones de la operación que tuvo. Queremos suplicar que tu mano, Señor, sanadora, descanse sobre ella. Y que en tu misericordia, Señor, y compasión permita, Señor, que estas complicaciones que se han desarrollado puedan, Señor, desvanecerse y que ella pueda, Señor, volver a su vida normal. Te pedimos a ti porque tú eres el que nos has dicho que tú eres Jehová nuestro sanador, que tú, Padre, eres el que nos sana de todas nuestras enfermedades. Y si tú no nos sanas, Señor, no tenemos esperanza. Así que apelamos, Señor, a tu compasión y misericordia por nuestra hermana y que tengamos el gozo, Señor, de escuchar que ha sido totalmente sana. Te pedimos también por la hermana María que seas con ella, Señor, y que al ir al doctor, Señor, el lunes pueda también, Señor, escuchar buenas noticias y ver que tú, Señor, has intervenido, Señor, en sanidad y le has restaurado su salud. Gracias, Padre. A ti, Padre, te damos honra y gloria y pedimos ahora que tú te manifiestes en nuestro medio al enseñarnos las Escrituras, que veamos tu amor, que te veamos a ti, Señor, y a Jesús en lo que estudiemos y que las palabras que estudiemos sean, Señor, de gozo a nuestro corazón. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en el libro de Daniel, el capítulo 10, si no me equivoco. Daniel, ¿viste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces hablamos ahí de que las palabras de Daniel fueron oídas el primer día, pero la respuesta a la oración tomó 21 días para venir. Y durante aquellos 21 días, Daniel estuvo ayunando y orando. No se desanimó, no tiró la esponja o la toalla y se enojó con Dios porque no venía la oración, no venía la respuesta a la oración, sino que Daniel continuó esperando en fe, en oración y ayuno, hasta que la respuesta viniese. Dios tiene un tiempo para la respuesta a la oración. Dios trabaja con tiempo, Él es un Dios ordenado, Él sabe cuándo es el mejor tiempo para respondernos. Y nosotros hemos de aprender a tener paciencia. Requiere paciencia, dice el libro de Hebreos, para nosotros recibir las promesas. No hemos de desanimarnos. En las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que hay muchos que tuvieron que esperar largos periodos de tiempo para recibir las respuestas a sus oraciones. Daniel tuvo que esperar 21 días. Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir un hijo. Israel tuvo que esperar 400 años para entrar a la tierra de Canaán. José tuvo que esperar más de 20 años para recibir la respuesta a la promesa que se le había dado a través de sueños. Y así vemos, Ana, la madre de Samuel, tuvo que esperar. Y el aprender a esperar pacientemente es una característica cristiana que muestra madurez en la vida cristiana. Si nos enojamos, nos enfadamos cuando Dios no nos responde inmediatamente, entonces manifiesta inmadurez, no conocemos a Dios. Dios desea desarrollar esta actitud de ser pacientes y perseverantes en la oración. No hemos de desanimarnos, no hemos de enojarnos con Dios, no hemos de ponernos cabezbajos, hemos de perseverar como Daniel hasta que venga la oración, porque nuestras oraciones son siempre escuchadas el mismo día que nosotros la oramos. Ese momento son escuchadas. Y nosotros por fe
hemos de recibir la oración, la respuesta a la oración, antes que se materialice, antes que Dios nos dé la respuesta personificada. Nosotros por fe tenemos el gozo de ya vivir en la respuesta, ya vivir y gozar del hecho que Dios escuchó nuestra oración y Él ya nos ha dado su promesa, su palabra. Así que esa es la creer que lo recibes, Dios vendrá. Y esa es la actitud de cada hijo de Dios durante en la historia de las Sagradas Escrituras, que nos muestran, por ejemplo, cómo hemos de aprender a vivir esperando la respuesta a nuestra oración. Y muchas veces a lo mejor vamos a bajar al descanso esperando respuesta en cosas importantes, por ejemplo, la respuesta a la oración de la conversión de nuestros hijos. En algunos casos hemos de aprender a simplemente morir y bajar al descanso en esperanza, sabiendo que el Señor cumplirá su promesa a pesar de que nosotros hayamos bajado al descanso. Porque Abraham bajó al descanso, todos los patriarcas bajaron al descanso esperando la respuesta que se cumpliese la promesa de que Israel heredaría la tierra prometida. Y Dios cumplió a pesar de que ellos habían bajado al descanso. La muerte no quiere decir de que Dios se olvida de nuestras oraciones. Dios no es el Dios de los muertos, sino que Él es el Dios de los vivos. En su mente nosotros seguimos siendo vivos y nuestras oraciones, peticiones no son olvidadas. Llega un tiempo para la respuesta a nuestra oración. Y en el caso de Daniel tomó 21 días. Muy bien, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces aquí tenemos, el ángel abre el entendimiento para que Daniel comprenda lo que ocurre detrás de las escenas. Daniel está orando para que se cumpla la profecía de los 70 años. Ha llegado el año del cumplimiento y Daniel está orando y ayunando para ello. Sus oraciones están obrando una tremenda transformación en el reino. Y Satanás ha venido a oponerse al cumplimiento de esta oración. Y ese es el príncipe del reino de Persia. Porque si se fijan, hay dos príncipes y hay reyes. Los reyes son los reyes carnales, son los seres humanos que gobiernan el reino y Gabriel ha sido enviado para influenciarlos, guiarlos a ellos para que tomen la decisión que llevará al cumplimiento de la profecía. El príncipe de Persia es el príncipe espiritual, es el ángel, ya sea Satanás o un ángel grande del reino del enemigo, que ha sido también puesto ahí para oponerse al cumplimiento y forzar al rey a permitir que se cumpla la profecía. Y Gabriel en esta lucha necesita la ayuda de alguien superior a él. Y entonces viene Miguel a ayudarlo. Es una lucha real, es una lucha literal en la cual ángeles y Cristo mismo participan para el cumplimiento de los designios divinos. Entonces, ¿quién es Miguel? El nombre Miguel quiere decir ¿quién es como Dios? Es una pregunta que puede ser un desafío, pero revela el carácter de este príncipe. La palabra príncipe es la palabra zar, que es la misma palabra traducida a príncipe del reino de Persia. La palabra zar, que quiere decir alguien de gran autoridad, ya sea un príncipe, en el caso de cuando Josué se encuentra con el comandante de los ejércitos celestiales, es la misma palabra, zar. Así que Josué se encuentra con Miguel, porque él se encuentra con el zar de los ejércitos celestiales. Y se ve aquí porque Gabriel es el ángel más elevado en el reino de Dios. Entonces, para que alguien venga a ayudarle, tiene que ser alguien superior a él.
Y en el capítulo más tarde, en el versículo 21, se nos dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Perdón. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, y ahora dice, vuestro príncipe. Así que Miguel es el príncipe que está de parte del pueblo de Dios. En el capítulo 12, el versículo 1, se menciona nuevamente a Miguel y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Así que Miguel es el gran príncipe que está de parte nuestra, es nuestro príncipe, es el príncipe del pueblo de Dios, es un príncipe supernatural, es un príncipe de origen supernatural. Si vamos al libro de Apocalipsis, encontramos a Miguel nuevamente en el capítulo 12. En el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Así que Miguel tiene ángeles que él está a cargo. Él es el líder de los ángeles porque lucha Miguel y sus ángeles. En el libro de Judas, se menciona a Miguel y se le da otro título. Versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que el arcángel, el título arcángel, la palabra arcángelos en griego, quiere decir el líder de los ángeles, el que está sobre los ángeles. ¿Cómo se llama? También se lo puede traducir como el mensajero superior. Así que no necesariamente él es un ángel, sino que él es el encargado, él es el título que le da en el Antiguo Testamento. Es el zar, él es el príncipe de los ángeles, es el comandante de los ángeles. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12, lo vemos como el comandante de los ángeles, el líder de los ángeles, y él a la misma vez es el líder del pueblo de Dios. Entonces, él es el comandante de los ejércitos celestiales, porque la iglesia es parte del ejército celestial. Y vemos en Josué de que este ser no es simplemente un ángel, sino que si vamos a Josué capítulo 5, Josué mismo, cuando se encuentra con él y se da cuenta quién él es, en el capítulo 5, el versículo 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. La palabra príncipe, se fijan, ahí está traducida, es la palabra zar, que quiere decir príncipe, capitán, general, comandante. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Así que el comandante es divino. Él es el encargado de los ángeles, pero no es un ángel sencillo, él es Dios. Y fíjense que Josué tiene la misma respuesta que cuando Moisés se encuentra con Jehová en la zarza ardiendo. Y el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El mismo mandamiento que Jehová le da a Moisés, se lo da a Josué. Nunca un ángel le ordena a un ser humano que se saque el calzado de los pies y acepta adoración. Los ángeles, como en el caso de Juan, cuando Juan quiso por 2 veces adorar al ángel, el ángel le dijo: no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Así que, ¿quién es Miguel? Miguel es Dios, tomando la labor de ser el líder de los ángeles. Ahora, en el libro de Primera de Tesalonicenses, se ve a Jesús como el arcángel. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ahí vemos a Cristo como Dios y como arcángel a la misma vez. Él es el líder, el príncipe de los ejércitos del cielo, el comandante de los ejércitos del cielo. Él es superior a Gabriel, por eso él es el único que puede ayudarlo en esta batalla. Y en el Apocalipsis capítulo 19 vemos entonces a Cristo como el líder de los ejércitos del cielo. Capítulo 19, versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que este es Jesús, el Verbo de Dios. Y luego dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que ahí viene los ejércitos, el ejército de Dios. Los ángeles del cielo vienen, ¿y a quién siguen? A su líder, a su príncipe, a su comandante, a Jesús. Jesús es Miguel, el arcángel. ¿Por qué? Porque él tan solo es como Dios. Y Jesús usa el término Miguel cuando él se confronta con Satanás. Lo vemos cada vez que hay batalla contra Satanás, entonces él aparece como Miguel. ¿Por qué? Porque Satanás es el que ha tratado de ser como Dios, tomar el lugar de Dios. Entonces Jesús lo desafía, porque él es el único que es como Dios. Así que ahí nos encontramos. Así que Daniel ve a Jesús, o de 2 maneras. Él ve a Jesús en la visión de Daniel 10, parado sobre las aguas del río Hidekel, el varón vestido con oro de Ufaz, es Jesús. Y luego Gabriel le habla de que Miguel es el que lo puede venir a ayudar, que él es el único que puede ayudarlo. Así que en el versículo 13 del capítulo 10 de Daniel se nos abre el misterio que ocurre detrás de las bambalinas para el cumplimiento de nuestras oraciones. A lo mejor seríamos un poquito más pacientes cuando nos damos cuenta que hay tremendas luchas espirituales para que nuestras oraciones se cumplan, para que nuestras oraciones sean contestadas. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere ayer, no hoy, ya ayer. Todo es más rápido, la internet es más rápida, todo es más rápido, todo tiene que ser ya, ya, ya. Y si no llega ahora, entonces nos enojamos y creemos entonces que el cielo obra de la misma manera. Y no es así, queridos hermanos.
Dios obra de acuerdo a una sabiduría infinita, y en aquella sabiduría infinita hay un tiempo para las oraciones, pero hay batallas terribles para el cumplimiento de nuestras oraciones. Imagínense cuando oramos por la salvación de nuestros hijos. A veces toma años, porque las fuerzas de las tinieblas se han empedernido en no dejarlos que vuelvan a Cristo. Y Dios no puede violar conciencias, Él no puede forzar la voluntad, tiene que haber una respuesta voluntaria, tiene que haber un deseo del corazón. Entonces Dios obra a través de las circunstancias de la vida para llevar a nuestros hijos a desear a Cristo nuevamente. Y Satanás obra en contra de aquello para que amen el mundo y no deseen volver a Jesús. Es una batalla terrible. Entonces hemos no de desesperarnos, hemos de vivir en esperanza y creer de que Dios cumplirá sus promesas. Él nos ha dado promesas y hemos de simplemente vivir en esperanza, sabiendo de que Dios tiene un tiempo para cumplir su palabra. No hemos de desanimarnos. No hemos, porque todo el cielo está envuelto dice hermana White, para ayudarnos en en nuestra experiencia cristiana. Dios está dispuesto a enviar todos los ángeles del cielo a socorrer a un alma en tentación. Así que hemos de vivir en plena fe, sabiendo de que Dios nos dará lo que pedimos si es lo mejor que puede hacer para nosotros. Muy bien, así que ahí encontramos a Cristo y a su ángel Gabriel obrando juntos para derrotar a las fuerzas del enemigo. Qué increíble, ¿no puede Dios simplemente mover su dedo y que el rey Ciro haga lo que él ha mandado que se debe hacer? No es así. Dios está obrando con seres humanos y los seres humanos no son autómatas, no son robots. No hemos sido programados nosotros para hacer lo que Dios dice como algo que, bueno, es lo opuesto. El corazón humano ha sido preprogramado por el pecado para ir en contra de la voluntad de Dios. Este es un hombre que no se ha sometido aún a Cristo. Entonces, su voluntad naturalmente lucha en contra de la voluntad divina. Y Dios tiene que obrar sus designios para Ciro a que se someta a la voluntad divina sin forzarlo. Porque el amor no conoce la fuerza, no conoce la manipulación. Entonces, es una lucha fantástica. Aquí se encuentra la verdadera guerra de las galaxias, la guerra entre el bien y el mal. Y son guerras reales, guerras terribles que se llevan a cabo. Muy bien, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para muchos días o para los días del fin. Entonces, el amor que Dios tiene a sus hijos, con todo lo ocupado que se encuentra el universo, los ángeles del cielo, aquí lo vemos. Gabriel está metido en una batalla que por 21 días no conoce tregua. Miguel viene, lo reemplaza. ¿Para qué? Para que vayan a responderle la oración de un ser humano que está orando. tan como se llama, tanto ama a Dios al ser humano, a sus hijos, que lo arriesga todo para venirle a decir a Daniel, Daniel, no te desesperes si la oración ya está siendo respondida. Y otorgarle una visión que va a traer aliento a los hijos de Dios a través de todas las edades. El versículo 14 nos muestra algo muy importante, que es el punto de referencia de la profecía. Esto es importantísimo entenderlo, porque si no entendemos el punto de la referencia, no vamos a poder entonces comprender la profecía correctamente. ¿Por qué? Porque la profecía tiene puntos cardinales. En del capítulo 11 se nos va a hablar casi todo el capítulo del rey del norte y del rey del sur. Entonces, nosotros al hablar del rey del norte y al rey del sur, para encontrar norte y sur tenemos que tener un punto de referencia.
porque norte y sur se mueve de acuerdo a punto de referencia. Por ejemplo, Sydney se encuentra al sur de Brisbane y al norte de Melbourne. Entonces, ¿dónde está Sydney? ¿Dónde está Sydney? De acuerdo al punto de referencia. Si nuestro punto de referencia es Brisbane, entonces Sydney está al sur. Si nuestro punto de referencia es Melbourne, que es otra de las ciudades grandes, Sydney está al norte. Entonces, norte y sur depende del punto de referencia. Y lo mismo ocurre con la profecía. Cuando Israel, porque se nos dice ahí que el punto de la referencia es el pueblo de Dios, el pueblo de Daniel. Entonces, cuando Israel era un pueblo en un punto cardinal literal, allá en Israel, la tierra de Canaán, norte, es norte de aquel punto de referencia. Israel es literal, norte es literal, sur es literal. En otras palabras, las naciones que estaban al norte de Israel eran las naciones del rey del norte. Y las naciones que estaban al sur de Israel eran el rey del sur. Habían dos grandes reyes del norte y dos grandes reyes, o un gran rey del norte y un gran rey del sur. El gran rey del norte era Babilonia. Pero en la profecía de Daniel, el rey del norte, la mayor parte de la profecía de 11, desde los versículos 5 hasta el versículo 16, es la dinastía seleucida. Fue cuando se dividió el imperio griego de las 4 divisiones, el general Seleuco tomó la parte de Siria y eso fue el rey del norte. Ellos son el enemigo que viene del norte. Y el rey del sur son la dinastía de los Ptolomeos. Ptolomeo tomó Egipto y ellos se volvieron el rey del sur hasta que vino Roma. Cuando vino Roma, por un tiempo fue el rey del norte cuando conquistó Siria y luego conquista el sur y Roma llega a ser todo, el gran enemigo. Entonces, pero en la profecía también Babilonia se la dice venir del norte. Es el gran enemigo del norte que esclavizó a Israel por muchos años, por 70 años. Ahora, mientras Israel es literal, los reyes norte y sur son literales, son naciones literales, son las naciones que están al norte y al sur. Pero Israel, cuando se cumple la profecía de las 70 semanas, Israel va a cambiar de naturaleza, porque Israel va a dejar de ser, el Israel literal va a dejar de ser el pueblo escogido de Dios. Va a perder su posición privilegiada, Dios lo rechaza como pueblo y ahora Dios llama a un Israel espiritual, a la iglesia cristiana. Y el Nuevo Testamento nos menciona eso. El rechazo está mencionado por Cristo cuando se habla de los que Dios, el rey le deja la viña para que la cuiden. Y eventualmente lo rechazan, no le envían su fruto y matan a los obreros del rey, eventualmente matan a sus hijos y entonces él los destruye y les da la viña a otros para que la cuiden. La viña es Israel, la viña es el pueblo de Dios. Entonces le fue encargado a Israel y ahora les ha encargado a otro pueblo digno de los frutos. Y esos son los gentiles. Varias veces Cristo hace mención de esto y en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos muestra la naturaleza espiritual de Israel en el Nuevo Testamento. Ya no es un Israel físico. Dice en el capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Así que claramente el apóstol nos dice que la naturaleza de Israel es una naturaleza espiritual. Dios ya no tiene un pueblo que está localizado en una posición geográfica. Dios tiene un pueblo que es reconocido espiritualmente y que está distribuido por todo el mundo. Entonces, si tú tienes un pueblo que está distribuido por todo el mundo, que es de naturaleza espiritual, ¿cuál es el norte y cuál es el sur? Entonces, el norte y el sur ahora toman naturaleza simbólica, espiritual. Los enemigos de Dios son enemigos simbólicos. Se usa en el Nuevo Testamento la terminología literal del Antiguo Testamento, pero los enemigos ya no son naciones al norte de un punto geográfico o al sur de un punto geográfico. El norte y el sur son de la misma naturaleza que el punto de referencia, son simbólicos. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, hablando de lo mismo, en el capítulo 3, nos dice, versículo 27 en adelante dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que somos descendencia de Abraham, somos el linaje de Abraham cuando estamos en Cristo Jesús. Y en Abraham nosotros recibimos las promesas. Así que somos hijos de Abraham. Somos judíos, pero espirituales. Y lo espiritual es de más valor que lo carnal en las Sagradas Escrituras. Entonces, en el libro de Apocalipsis vemos a estas entidades. Vemos a Israel espiritual, vemos al Egipto espiritual y vemos a la Babilonia espiritual. Vamos a ver Israel. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipsis. El versículo 4. El Israel espiritual. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces ahí tenemos al Israel espiritual, el último Israel espiritual. ¿Quiénes son los 144,000? Entonces, el pueblo de Dios es el Israel espiritual. Y tú puedes seguir la naturaleza del pueblo de Israel por todas las escrituras. En el Antiguo Testamento comienza con Set y termina en los días de Cristo con el Israel físico. Una historia de más de 4,000 años del pueblo de Dios. Y puedes ir por los patriarcas del Antiguo Testamento, con Noé, luego el hijo de Noé, Sem, y a través de Sem llegamos a Abraham, y a Abraham sus descendientes, los 12 patriarcas hijos de Jacob, y puedes ir luego al pueblo de Israel. Por más de 1500 años el pueblo escogido, pero es rechazado, y entonces luego se levanta el Israel espiritual y viene la iglesia cristiana, apostata parte de la iglesia cristiana, viene un remanente que continúa. Es la iglesia en el desierto por 1260 años, viene el protestantismo, y luego viene el remanente de la mujer, remanente de Cristo. Y ese es el pueblo adventista. Y luego del pueblo adventista, o del último remanente, sale el último remanente, que es los 144,000, que son todos aquellos que se unen, que salen de Babilonia, y el remanente del pueblo de Dios, y forman el último Israel, que no es una nueva iglesia, sino que simplemente es el remanente reavivado y lleno del Espíritu Santo que cumple la última batalla. Así que aquí encontramos el Israel espiritual, es el pueblo de Dios, el remanente de Dios. Y ahora vamos al capítulo 11 y vamos a encontrar al rey del sur espiritual. Capítulo 11. Versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, se fijan aquí, el apóstol Juan nos da el índice, la indicación. Se lo llama, se usan términos del Antiguo Testamento, pero es sentido espiritual. ¿Cómo se llama? Sodoma y Egipto. Ahí se encuentra. Sodoma y Egipto. Entonces ahí encontramos al rey del sur, Egipto.
Y vamos al capítulo 17 y encontramos al rey del norte espiritual. Capítulo 17, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí sí que ahí está el rey del norte. La Babilonia espiritual. No es una Babilonia literal, por eso se usan nombres indicativos del Antiguo Testamento para que conozcamos a estos poderes de acuerdo es descrito en las Sagradas Escrituras. Para entender a Egipto, entender a Babilonia, tenemos que ir a estudiar ello en el Antiguo Testamento y nos va a dar las características de estos sistemas. Entonces, aquí encontramos al pueblo de Dios, Israel espiritual, y a los grandes enemigos del pueblo de Dios, el rey del norte y el rey del sur. Entonces, por eso es tan importante aquel detalle en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y el versículo 14, donde el ángel identifica al punto de referencia de la profecía. El punto de referencia de la profecía es el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, mientras Israel era literal, vivía en una posición geográfica, los reyes son literales geográficos. Cuando Israel cesa de ser literal y toma una característica espiritual, entonces los enemigos del pueblo de Israel, el rey del norte, el rey del sur, se vuelven también simbólicos y espirituales, podríamos decirlo así. Muy bien, versículo 15 del capítulo 10. ¿Cómo vamos por ti? Nos queda un poquito. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Se acuerdan que perdió totalmente sus fuerzas y el aliento? No quedó aliento en él. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Es Jesús quien toca sus labios y le habla. Dice, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Entonces queda sin fuerza, queda sin aliento, pero quiero que noten de que tan solo puede hablar cuando a él se le tocan los labios. Entonces esto nos muestra que los profetas son tan dependientes del Espíritu de Dios y del poder divino para recibir la visión y a la misma vez para comunicarla. Ellos tan solo pueden hablar lo que han recibido una vez que les es permitido hablar. Se cuenta la historia de la hermana de White, que ella recibe una visión en el pueblo, en la ciudad de Salamanca, y en la mañana cuando despierta y su hijo la viene a ver, ya está mayor, ella le dice, tengo algo muy importante, anoche tuve una visión muy importante y me gustaría contarte lo que fue, y ella trata de contarla y se le olvidó. Dice, qué raro, la olvidé, no te la puedo contar, le dice. Bueno, más tarde cuando me acuerde le digo, a mitad de mañana nuevamente se encuentra con su hijo y le dice, tengo que contarte la visión, le dice, se juntan y él trata de contarla y se le olvida, no puede, dice, qué raro. Bueno, no trató de contar la visión más, pasaron más o menos 6 meses y hubo una conferencia general, en esos tiempos tenían las conferencias generales todos los años. Ella tomó la meditación vespertina y antes de retirarse, el presidente de la conferencia general le dice, hermana de White, usted podría tomar el culto matutino, que era a las 5 de la mañana. Y ella le dice, no, le dice, he tenido un día muy largo, agotador, voy a dormir un poco más mañana. Dáselo a otra persona. Entonces, en la mañana, cuando todo se está preparando, están a punto de tomar el culto, ven a la hermana de White venir con unos escritos debajo de sus brazos y caminando hacia adelante. Sabían que ella venía con mensaje, así que le dieron el púlpito. Y ella entonces relató la visión
que ella había visto 6 meses antes. Y en la visión ella veía un grupo de personas que se estaban reunidos toda la noche discutiendo en la producción de una revista. Y la discusión era de que si es que iban ellos a publicar la revista bajo el nombre de la Iglesia Adventista o no, y había la discusión y duró por horas la discusión. Eventualmente uno se levanta y dice, si se pone el nombre de Adventista en esta revista, yo no voy a tener nada que ver con ella, y golpeaba la mesa. Entonces ella describe la visión, describió, dio consejo y luego se sentó. Entonces el presidente de la conferencia se para y dice, yo no tengo conciencia de que una reunión como esta se haya llevado a cabo. ¿Hay alguien aquí que sepa cuándo esta reunión se llevó a cabo? Entonces hubo tejemaneje, ¿no? Por ahí, ruido en la congregación, y de repente un hombre se paró y dijo, la hermana de White vio esta visión 6 meses atrás. Esta reunión pasó anoche. Y yo fui el que levanté la mano diciendo de que si esta revista se publicaba en el nombre de la Iglesia Adventista, no iba a tener nada que ver con esto. Lo que ocurrió en esa reunión, yo no podría haberlo descrito mejor que lo que la describió ella. Y se pasaron los distintos hombres que habían participado en aquella reunión y dieron testificación. Y hubo un tremendo revivamiento. Confesaron su posición rebelde, se arrepintieron. ¿Por qué fue de que ella no había podido recordar la visión? Porque el Espíritu de Dios no le permitió que recordase, que hablase, no le dio el poder para hablar. Pero aquella mañana cuando despertó, el Señor le mostró en visión que debía entonces ir y contar la visión de Salamanca. Entonces los profetas, ellos son tan dependientes para recibir la visión y para compartirla del Espíritu Santo. No es algo que ellos puedan determinar y hacer lo que ellos quieran con las visiones que reciben, no. Son conocimiento divino y Dios es el que determina cuándo el profeta habla y cuándo no habla. Muy bien. Versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. La hermana de White, en su experiencia temprana como profeta, ella sufría las mismas reacciones físicas. Inmediatamente que ella recibía la visión, perdía totalmente las fuerzas. Y caía como que estuviese desmayada, pero caía lentamente hacia atrás, dando gloria a Dios. La recibían aquellos que estaban entre ellos y ella quedaba acostada y no respiraba, quedaba sin aliento totalmente. A veces no respiraba por 2 horas. La visión más larga en pública, 2 horas. No respiró. Y luego se le daba poder sobrenatural. Ella se levantaba. En un caso, ella se levantó y caminó en una pieza con una Biblia abierta en su mano, en la cual ella la puso sobre su cabeza en esta posición y con la otra mano daba vuelta a los textos y apuntaba. Entonces se levantó, una persona se subió en una silla y miraba, y los textos que ella citaba con su boca, ella los apuntaba, los abría exactamente y los apuntaba con su dedo. Pero la Biblia era una Biblia antigua, una Biblia de familia, gruesa, grande. Y ella era una niña de 17 años que se había recién sanado de tuberculosis por milagro de Dios. Y mantuvo esa Biblia en sus manos más de media hora levantada así. La misma Biblia le fue otorgada a personas fuertes. Por algunos minutos tan solo podían tenerla levantada en esa posición. Entonces se le daba una fuerza sobrenatural. Hubo un doctor que no era adventista, que dijo que él podía sacar, que lo que ella sufría era mesmerismo, era como se llama, hipnotismo, estaba bajo el poder de hipnotizador de espíritus malos.
Así que dijo que él tenía el poder para sacarla de aquella posición, que si ella alguna vez tenía una visión en su presencia, él la iba a sacar de la visión. Entonces, un día pasó, entró en visión estando en una iglesia y estaba el doctor estaba el doctor en la congregación y se lo invitó a que pasase y que hiciera pruebas. Entonces él puso una vela enfrente de su nariz, le puso un espejo y luego el Espíritu de Dios se hizo tan presente que al doctor le vino un terror y tuvo que salir de la congregación, no se pudo quedar. Entonces hubieron muchos que desafiaron su experiencia y que al verla en forma física se dieron cuenta de que ella estaba siendo guiada por un poder sobrenatural, por el poder de Dios. Así que esa es la experiencia de los profetas cuando entran en visión. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Así que Jesús fortalece al profeta para recibir la visión, porque entran en una experiencia sobrenatural. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces lo toca y le habla, y al hablarle, él recibe las fuerzas. La palabra de Dios es la que nos fortalece espiritualmente. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y aquí se nos muestra nuevamente un poquito detrás de las bambalinas lo que ocurre en el mundo espiritual. Este ser, Jesús y Gabriel, van a quedar ayudando a los príncipes de Persia por cientos de años, hasta que venga el príncipe de Grecia. Ya se sabe que viene el príncipe de Grecia, pero faltan aún más de 300 años para que ocurra ello. Y ellos van a estar luchando para guiar los designios de Dios a un cumplimiento feliz, para que se cumpla Daniel capítulo 2, que luego que de Persia venía Grecia, los ángeles de Dios tienen que guiar el cumplimiento profético. Por cientos de años, imagínense, hermanos, la experiencia de ángeles que vienen de un mundo puro, un mundo santo, un mundo donde no hay maldad, una realidad que viene en la presencia de Dios y tienen que ahora morar en las cortes humanas, las cortes de reyes degenerados, que se hace todo tipo de cosas vergonzosas, malas, se trazan planes terribles. Ellos tienen que morar en esos lugares para llevar adelante los designios divinos. No entendemos nosotros lo que los ángeles sufren por nosotros. Nosotros creemos que en el plan de la redención nosotros hemos sufrido tanto por el pecado. Sí, es verdad que nosotros hemos sufrido, pero nosotros sufrimos por 70, 80 años. Dios ha sufrido por miles de años. Perdió a su propio hijo. Los ángeles sufren diariamente y sufren en nuestro favor por cientos y miles de años sin tregua hasta que todo esto se acabe. Y gracias a nosotros le hicimos el gran favor a los ángeles de meterlos en esta guerra en la cual ellos no tuvieron ni arte ni parte. Y venir a ayudar a los hijos de Dios, a los que toman la decisión de ser guiados por Cristo, ellos tienen que venir a ayudar. Imagínense, los ángeles ven los abusos de los niños, las peleas de los hogares, están en todos los lugares donde hay la inmoralidad, la corrupción más grande. Volverán a lo mejor al cielo con problemas psicológicos los pobres ángeles, allá los tienen que tratar, los tienen que ayudar a sanar y para volver a la batalla. Si es una batalla, sin tregua. Así que debemos agradecer a Dios por la ayuda angélica. Tú tienes ángeles que te rodean, son tus ángeles que se lo llaman los ángeles guardianes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice las Sagradas Escrituras. Y es la unión tan cercana entre la familia celestial y la familia terrenal. Los ángeles nos aman entrañablemente
entrañablemente, están constantemente. Si no fuera por la protección angélica, Satanás ya nos habría destruido. Entonces un pastor hace años atrás, él contaba la historia de que en uno de los videos, a él una vez lo grabaron, en un video ocurrió arriba de su cabeza algo interesante, años atrás, esto fue a fines de los 80, que dice que se vio la lucha que ocurría. Él contó esta historia porque antes de comenzar a predicar, aquí en Australia la música, tratan de meter música bien liberal, y antes de comenzar a predicar, él habían tocado música con tambores y todo eso, y él se levantó a predicar, un pastor negrito, y justo antes de predicar se cayó ¿cómo se llama? Un cartel que había en grande puesto detrás de él, se cayó, ¡bam! Entonces él contó la historia de que en una de sus prédicas lo grabaron a él y se veía sobre su cabeza una lucha entre dos ángeles. Había un ángel malo que estaba tratando de distraer y estaba tratando de distraer al predicador, y aparece otro ángel y comienzan a luchar, y eventualmente dice que cuando el pastor oró, el ángel bueno se sentó sobre el ángel malo y lo neutralizó. Entonces él contó esa historia y él hizo que todos orásemos. Y ahí cambió la atmósfera, porque la música había dejado una atmósfera irreverente, y los demonios estaban causando problemas. En nuestros cultos, dice hermana White, que se hacen presentes ángeles malos. Cuando viene gente que no está consagrada a Cristo, cuando los hijos de Dios entran a la iglesia sin preparación de corazón, con corazones han peleado en la casa y vienen están ofuscados, enemistados, entonces los ángeles malos entran a la iglesia y causan problemas. Y si se canta música con ritmo que nada que ver, a ellos les encanta, los invitamos. Cuando hablamos en la iglesia cosas que no se deben hablar, entonces invitamos a los ángeles malos, ellos entran y causan problemas. Entonces los ángeles buenos ahora tienen que neutralizarlos. Es por eso que hemos de orar, hemos de consagrar el culto a Jehová, hemos de pedir que Él se haga presente, que los ángeles se hagan presentes, porque hay batallas literales que se llevan a cabo. Muy bien, versículo 21, y con esto terminamos. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Todo el cielo unido, trabajando por nosotros. Qué maravilloso cuadro se nos presenta en Daniel capítulo 10. Nunca estamos solos, queridos hermanos. Nunca luchamos con nuestras propias fuerzas, a no ser que no te consagres a Cristo. Pero si tú, como un hijo débil, vienes a Cristo a pedir poder, entonces a tu alcance están todos los poderes celestiales, la Trinidad y todos los ángeles del cielo están dispuestos a luchar por ti. Si cuando estás siendo tentado, tú llamas al cielo para tu ayuda y le pides a Dios que te libere de la tentación, Dios es la oración que nunca se demora. Dice que Dios responde esa oración en forma instantánea. Y todos los ángeles del cielo están dispuestos a venir a ayudar. Así que hemos de mantener esa visión en nuestros ojos, que nosotros somos parte de los ejércitos del cielo. La iglesia es el brazo terrenal de la familia celestial. Pertenecemos a la familia de Dios, somos parte de los ejércitos celestiales. Somos los representantes en la tierra de aquel ejército maravilloso, y a nuestro alcance hay poderes, hay ángeles que son maravillosos en poder. Imagínense que un ángel en el Antiguo Testamento, un ángel destruyó 185,000 soldados del ejército sirio. Un ángel. Así que dice Managuay que cuando los ángeles cumplen los mandatos divinos, ellos son omnipotentes, cuando están cumpliendo órdenes divinas. Así que hemos de animarnos que en nuestra lucha todo el cielo está de nuestro favor, que nunca estamos solos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Hermano, buenas tardes. Buenas. Nunca había pensado yo de que los ángeles sufrían por lo que nosotros hacíamos. No se me había pasado por la mente. Y me emociona enormemente.
Hermano, lo que yo quería preguntarle, que me quedó como una duda, que ahí en el versículo 13 habla sobre Miguel que lo reconforta a Daniel. Y después habla sobre uno como hijo del hombre. Es Claro, el mismo personaje, Miguel, es, el claro, es el mismo. mismo personaje, pero en el versículo 13 es Gabriel hablando. Dice, No más dice el príncipe Miguel, del reino de perdón. Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ahí es Gabriel que está hablándole a Daniel y explicándole que Miguel es el que viene a ayudarle. Y luego, cuando Daniel dice que uno lo tocó, que uno como hijo de hombre lo tocó, ese es Jesús también. Pero lo ve, es el hombre vestido de lino, con oro de Ufaz, parado Claro. sobre las aguas, que viene Daniel y lo toca para que él pueda comunicarse con él. Pero es el mismo, es Jesús, es Miguel. Miguel, o sea que ahí aparece en un lado como en el 13 como Miguel, al igual como en el 21, Claro, y es el mismo que aparece ay, entonces, claro, en el ahí en el versículo, 16, porque dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, tocó claro, Miguel. ese es Jesús. Entonces, Claro, en los versículos 3 y 21, Gabriel le está diciendo a Daniel que tan solo Miguel lo ayude. Y puede que en esa visión, nosotros no lo vemos, Gabriel le está apuntando con el dedo y mostrándoselo al que está parado sobre las aguas del río y de aquel. Y le dice, mira, es, Miguel es el único que puede ayudarme. Es este príncipe, que es vuestro príncipe. así porque me Pero había eso no lo vemos confundido. nosotros en la visión, pero vemos la interacción entre el que está parado sobre las aguas del río y de aquel que luego toca a Daniel para que hable. Él es el hombre, él es el que tiene semejanza de hijo de Sí, hombre, sí, que es como se llama el hijo como del hombre, que mismo que aparece en Daniel capítulo 3, que es Jesús. ya, me había confundido ahí realmente. Sí, un poquito porque hay interacción de personas y todo, sí. Es un poquito, a veces está un poquito de confusión. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? Pastor, buenas tardes, feliz Buenas. sábado. Consulta, igual en el versículo 13 me queda una duda. Cuando él habla del rey, el príncipe del reino de Persia, ese es Satanás, ¿cierto? El príncipe, claro. Y después dice en el versículo 20, y saliendo yo, bueno, dice que vuelve para poder, para pelear nuevamente con el príncipe de Persia, y saliendo yo, aquí el príncipe de Grecia vendrá. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sigue siendo el Claro, mismo? entonces nuevamente se hace mención a la realidad espiritual, de que la batalla espiritual continuará cuando venga el reino de Grecia. Pero es el mismo Satanás en otro Puede que escenario. sea otro ángel, porque el ejército de Satanás, los ejércitos de Satanás están altamente organizados como ejército. Y ellos, por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído los libros de Roger Monod, especialmente el libro que dice Un viaje a lo sobrenatural, que es la historia de un canadiense que llegó a ser adventista y que él, antes de llegar a ser adventista, casi llegó a ser un satanista. Y él cuenta lo que vio dentro de aquellas reuniones y cómo algunos historiadores famosos, para saber lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, ellos iban y hablaban con ¿cómo se llama? Espiritistas que pertenecían a este grupo satanista, para que pudieran comunicarse con los ángeles malos que habían estado a cargo de los distintos lugares, de las distintas batallas, y así les comunicaran los detalles históricos. Y entonces, los mediums, ¿cómo se llaman los Medium. los mediums?
ellos eran poseídos por demonios y los demonios hablaban a través de ellos y le contaban la situación. Entonces el historiador le contaba a ellos, le hacía preguntas y había momentos en que decía, no, yo no estaba a cargo de eso, yo voy a salir, va a venir el que estaba a cargo de eso. Y venía entonces un ángel que estaba a cargo de eso y hablaba y le contaba lo que había ocurrido. Entonces, puede ser que el ángel malo que estaba a cargo del reino de Persia deja esa posición. Cuando viene Grecia, otro ángel va a tomar la posición, o ángeles, y van a influenciar al reino de Persia. Pero sabemos que hay una batalla espiritual. Y dice a Gabriel, dice ahí en el capítulo 10, dice, el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, al terminar con él, puede que Gabriel mismo termine su labor, que se le ha dado el poder de influenciar y trabajar en las cortes del reino de Persia, y puede que otro ángel lo reemplace a él durante el gobierno de Persia, y lo mismo ocurre en el gobierno, en el reino de Satanás. No tenemos mucha luz en cuanto a eso, tenemos este poquito que nos da a entender Sí, lo que ocurre. Entonces es un poquito de conjetura lo que hacemos. sí, ese libro yo lo leí no hace mucho tiempo y la verdad que lo compartió, creo que fue la primera vez que comprendí la real lucha y lo verdad, está tan bien explicado que uno comprende cómo está trabajando Satanás personalizado con las personas. Yo creo que es súper bueno ese libro, así que gracias. Sí. Ok, Fabiola, gracias. Hermana Isabel. Buenas tardes, pastor, un gusto saludarlo. Buenas, igualmente. 3 cositas. La primera en relación a lo que usted recién estaba hablando, y es por eso que Dios siempre nos advierte que tengamos cuidado con los medium, porque tienen una visión pero clarísima del pasado y de las cosas que ha hecho uno en el pasado. Por lo tanto, por eso cuando la gente consulta a los tarotistas o a todos estos tipos, se quedan admirados del conocimiento que tienen del pasado de las personas. Pero sí suelen equivocarse en el futuro, al menos que las personas hayan mencionado cosas que fueran a hacer o actitudes que iban a tener en relación al futuro. Solamente ahí pueden ellos manejarse, pero el futuro no lo dominan porque ahí prácticamente no tienen conocimiento mayor. Y por eso que creo que muchas veces las profecías se nos hacen complicadas porque tiene que estar medio camuflado, y por eso que a Daniel no se le muestra completo todo, pero porque justamente el diablo es tan hábil que puede hacer cambios en algunas cosas y Dios no lo va a permitir porque se supone que él tiene que estar al control de todas las situaciones, aunque aparentemente nosotros creamos que no está. Lo que iba a plantearle, pastor, que solemos de repente confundir a Miguel y a Gabriel, y a mí me ha pasado de repente, es porque tenemos tan fijo nosotros los adventistas a Cristo como sumo sacerdote, en la actuación como sumo sacerdote en 1844 en adelante, que nos olvidamos de los papeles que Cristo ha jugado en el pasado, desde Génesis en adelante hasta 1844. Entonces ahí es donde creo que nos falta a todos y de repente no hemos caído en los papeles que ha ido jugando Cristo en la historia de la humanidad desde el comienzo en adelante, porque yo creo que nos preguntan a todos y tenemos clarísimo el papel de él en el santuario de cuando ingresa como sumo sacerdote hasta el final, pero para atrás como que tenemos un vacío en cuanto al papel que juega Cristo en la controversia cósmica y en la terrenal. Claro, gracias, hermana Isabel. Sí. Sí. Gracias por esas acotaciones. Hermano, ahora, ¿cómo se llama? Los mediums, los ángeles satánicos pueden determinar el futuro de las personas cuando están bajo su poder. Por eso que la persona, si no está bajo Cristo,
y van a un medio y el medio les adivina el futuro y el futuro se les cumple. Vas a encontrar una persona, un hombre y esto, y le dan detalles, porque los ángeles entonces malos, como esta persona está bajo su poder, van a controlar las circunstancias para que se cumpla lo que ha dicho y así la persona quede bajo su poder. Entonces, en eso tienen un conocimiento del futuro porque ellos controlan los eventos de la vida de esta persona y van a traer al descrito para que puedan encontrarse y todo aquello. Entonces, Perdón. yo he conocido gente que ¿cómo se llama? Participado en estas cosas y les dijeron el futuro y se cumplió tal cual se los dijeron en la vida personal. Vas a ir a un viaje, vas a ganar dinero, vas a hacer esto. Entonces, cuando se van cumpliendo esas cosas, la gente cae bajo el poder de ellos porque creen de que son verdaderos. Entonces comienzan a ir a verlos y a ver más de esto, lo otro, y quedan totalmente poseídos. Entonces, en forma personal, sí, en forma general, los eventos mundiales y esas cosas no pueden, porque eso no les ha sido, no les es revelado y los ángeles satánicos tan solo conocen aquello que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a orar entonces y vamos a terminar. Querido Dios, gracias por permitirnos los momentos gratos que hemos pasado viendo los misterios de tu palabra, cosas tan hermosas. Cosas misteriosas, Señor, que vemos, que nos permiten ver un poquito lo que ocurre detrás de las escenas para tú guiar a tu pueblo, protegerlo, para que los eventos que han sido predichos lleguen a su cumplimiento. Te agradecemos por el ministerio de los ángeles. Pensamos tan poco en ellos, Señor, y sin embargo sufren tanto por nosotros. Por cientos de años, Señor, miles de años han estado envueltos en esta batalla terrible y han visto cosas, experimentado cosas tan terribles, Señor. Y el corazón de ellos se debe condoler cuando tu pueblo es incrédulo, es infiel, cuando ellos sufren tanto para poder salvarnos y que recibamos las promesas y seamos herederos, Señor, de la vida eterna. Queremos pedir que ser más conscientes del ministerio de los ángeles en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas que nos hemos unido hoy día. Acompáñanos, Señor, al retirarnos y que tu Espíritu Santo nos llene y que podamos ser luces en un mundo, Señor, de oscuridad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.